Buenos días a todos, hermanos, qué bendición estar aquí, adorarle, venir a su palabra, estudiarla. Hoy vamos a concluir este tema de la metafísica en la iglesia, la confesión positiva, como se le conoce a esa doctrina herética, y que tengamos presente que tenemos una bendición muy grande, poder orar a Dios, hablar con Él, expresarle nuestras necesidades, clamar, suplicar. Pero jamás la Biblia nos enseña a decretar, a declarar, a confesar positivo. Ese versículo de Marcos 11:23, pues ya lo estudiamos, que Cristo dijo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero estudiamos el versículo 24, que realmente Jesucristo no está enseñando a declarar, sino a orar. Por eso dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Y estudiamos la palabra orar, clamar, suplicar con humildad. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y vimos que hay dos condiciones fundamentales para que todo lo que pida orando, creyendo, lo reciba. La primera es 1 Juan 5:14, que oremos conforme a su voluntad. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero la segunda condición está en Juan 15:7, cuando nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Un cristiano sometido a Cristo, a su palabra, orará y clamará conforme a su voluntad, y Dios obrará. Justamente dice Santiago 4:3 que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Veíamos la versión traducción viviente que dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. O la versión Dios habla hoy, que dice: si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Entonces hay que pedir, hay que orar. Jamás es declaro, confieso, aunque le agreguemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque les decía que a veces lo manejan casi como una fórmula mágica. Dios te lo va a dar en el nombre de Jesús, y como que ese nombrar a Jesús ya es como una garantía, cuando vimos que orar no garantiza que Dios hará necesariamente como queremos. Pero sí Él nos pide en Filipenses 4:6 que en lugar de afanarnos, de estar ansiosos, preocupados, estresados, sean conocidas nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dice: delante de Dios en toda oración y ruego. Y estudiamos eso hace 8 días, con acción de gracias. Y Él promete en el 17 que lo que sí va a pasar, independientemente de que te diga sí a tu oración, o te diga no, o te diga espera, lo que sí va a pasar es que dice ahí que la paz de Dios, no es cualquier paz, no es la que el mundo da, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, la paz de Dios. Yo oro, tengo un problema, una necesidad, una cuestión económica, de salud, yo oro, clamo, suplico, y de manera independiente a lo que Dios en su soberanía haga respecto a tu petición, Él dice que te va a dar la paz de Él, la paz de Dios. Entonces, mucho cuidado pues con estar, yo confieso, esa doctrina de confiésalo, créelo, pues va al día y a la vanguardia. Ya está en las redes sociales, ponen frases positivas, yo declaro, y así lo ponen en sus Instagram o qué otra red, Facebook, el ex, ¿no? Que ahora ya no es Twitter. Y entonces
Tú di que este día mi familia será bendecida y lo pones en tu muro y le dices a la gente, y si tú lo vuelves a enviar, Dios te va a bendecir a tu familia. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, es que pon en tu muro, en tu Instagram todos los días que Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir. Es basura. No es lo que enseña la palabra de Dios. Una vez uno ponía así, fíjense las barbaridades. Si tú crees que Jesús tiene más fans que Luis Miguel, ponle like y envíaselo a 10 personas. Porque conocí una persona que no lo hizo y murió atropellado en la autopista México-Cuernavaca por un tráiler. Y entonces la gente dice, no, pues por si las dudas yo lo mando, y no a 10, se lo mando a 30. Pero no tienen sentido, es la metafísica, es la confesión positiva, ¿no? O te dicen, repite el Salmo 91 veces y tu vida será bendecida. Otro decía, no, el Salmo 23, repítelo todos los días 23 veces. Lo bueno que no se les ocurrió el Salmo 119. Tiene más de 170 versículos, imagínate. No, pero la bendición, la Biblia nos enseña que no es por repetir la palabra de Dios, es por obedecerla. Necesitamos leerla, creerla y entender que tenemos un recurso maravilloso, la oración. Un hombre de Dios de hace muchos años, Charles Spurgeon, decía, la oración no es solo pedir, es el privilegio de hablar con el Rey de Reyes. ¿Qué privilegio tenemos? Hablar. ¿Cuántos pueden hablar con el presidente municipal? Yo no sé. Y estamos hablando de un presidente municipal, ahora imagínense el gobernador. ¿Cuántos tienen acceso así al gobernador? Que mañana voy a ir a ver al gober, precioso. Pero al Rey de Reyes podemos todos los días hablar con Él. Es un privilegio. Padre Celestial, aquí estoy para adorarte, bendecirte. Es una grande bendición que toda esa doctrina de la confesión positiva te la quita. Tú declara, tú confiesa, ¿no? Y les decía que junto a esa doctrina de la confesión positiva, pues está pegadita la de la cancelación. Si estás enfermo, cancela la enfermedad, ¿no? Entonces, en lugar de orar, Señor, sáname, si es tu voluntad, no, cancelo tu enfermedad, ¿no? Hace muchos años estaba un predicador en una reunión así, enorme, miles de fans, porque así parecen fans de esos predicadores, porque todo lo que decía, amén, amén, aleluya, y entonces de repente en la prédica de confesión positiva y todo esto de la prosperidad, les preguntó hacia la multitud, ¿cuántos están endeudados? Lo sorprendente es que más de la mitad levantaron la mano. En lugar de agarrar la Biblia y darles una buena exhortada, a ver, hermanos, paguen y pídanle perdón a Dios por haberse endeudado y corrijan su vida, tómense de la gracia de Dios, pero paguen sus deudas y no se vuelvan a endeudar. ¿Saben qué les dijo? Cancelo toda deuda en el nombre de Jesús. Yo creo que aquellos llegaron a su banca electrónica y la deuda seguía igualita. ¿Cómo que cancelo? En fin, eso sí les dijo, pero para que esta cancelación de tu deuda sea efectiva, hoy tienes que pactar con Dios. O sea, encima de que están endeudados, se los bolsearon ahí, les pasaron la guadaña. Pero eso hacen, otros quieren oírse bíblicos. Había uno que les decía igual, así una multitud le decía, la Biblia dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Así es que cada mañana decláralo, cada mañana que te levantes dice, debes creer que las bendiciones de Dios te persiguen, amplifica tu fe, les decía. Y si la Biblia dice en el Salmo 23 al final, que la misericordia de Dios me seguirá todos los días, pero pregunta, si enfermo, ¿me habrá dejado de seguir la misericordia de Dios?
Si tengo un problema, ese es el asunto que necesitamos quitar, si hemos tenido esas enseñanzas, quitarlas de nuestra vida y aprender, que es de lo que quiero hablar hoy, a orar correctamente. Hay una serie que tenemos sobre la oración, se la recomiendo, ahí hablamos ampliamente qué es orar, cómo debemos orar. Es una serie completa sobre la oración, pero hoy vamos a ver un extracto para entender esto y contrarrestar estas filosofías, porque si yo de pronto me he encontrado cristianos que les preguntan, ¿y tú cómo oras? Pues yo oro como Frank Sinatra. Ay, ¿cómo es eso? A mi manera. Así hay unos. ¿Será que la Biblia nos dejó algo tan hermoso como la oración? Cada quien ore como se les antoje. No, la Biblia tiene enseñanza clara de cómo debemos orar a Dios, cómo debemos clamar a Dios. Y vamos a verlo ahorita. Hay muchos pasajes, insisto, la serie de la oración, hablamos por 6, 7, 8 semanas de cómo debemos orar a Dios, pero yo quiero traer a colación un pasaje de aquí de Santiago, pero antes de Santiago vamos a 1 Reyes 17:1, porque Santiago hace referencia en ese pasaje que vamos a ver a Elías. ¿Cuántos han oído del profeta Elías? ¿Se está metiendo como una reverberancia? ¿O es mi idea? ¿Cómo se oye? Como que queda un... ¿No hay alguno arriba que no deba estar arriba? Todos saben que Elías fue un hombre que Dios usó para que de pronto no lloviera en la tierra por 3 años y medio. Elías. Pero también después Elías fue usado por Dios para que volviera a llover. Pero para justificar su doctrina de la confesión positiva, usan 1 Reyes 17:1, que les voy a leer. Entonces Elías Tisbita, el profeta Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Y cómo termina diciendo Elías? Sino por mi palabra. Y entonces, justificando la confesión positiva, decía uno de esos predicadores: ahí está, ¿ya vieron el poder de lo que hablas? Elías paró la lluvia por su palabra. Hay poder en nuestras palabras. Si tú declaras vida, va a haber vida. Si tú declaras bendición, va a haber bendición en tu vida. Si tú declaras prosperidad, vas a prosperar. Porque miren, Elías, por su palabra dejó de llover 3 años y medio. ¿Será así que fue simplemente por la palabra de Elías? ¿Era tan poderoso que él decía que no llueva y no llovía? ¿O era tan poderoso que decía que llueva y llovía? Yo le decía hace un rato, me dice Arturo, a ver si no nos llueve. En la mañana estaba nubladón, pero yo le dije, no, espero que no llueva. Hemos estado 2 años reunidos aquí y no ha llovido en estos 2 años durante el tiempo de servicio, pero no es por mi palabra, ni mucho menos, ¿no? Dios así lo ha permitido. Vamos a ver si es cierto que es la palabra de Elías, nuestra palabra, la que tiene poder. Santiago 5:14 empieza así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Fíjense cómo comienza con una pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? La primera pregunta es: ¿pueden los cristianos enfermarse? Porque es otra de la que enseñan los de la prosperidad. No debes enfermarte, el cristiano no debe enfermar, si se enferma es porque está en pecado. Les escribe Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Porque puede haber cristianos enfermos. ¿Y qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Y oren. ¿Y qué? Oren. Es la misma palabra proseujomai
clamen, supliquen. Significa también rogar en adoración. Tú tienes una necesidad, puedes hablarle al pastor, a un hermano, a ver, necesito que oren por mí, necesito que clamen, porque no dice llame a los ancianos de la iglesia y declaren sanidad o decreten o etcétera, etcétera. No, es llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Y qué dice al final? En el nombre del Señor. El aceite sabemos que es un simbolismo del Espíritu Santo. O sea, no es necesario que vaya yo y te llene de aceite para que sanes, sino que es un símbolo del Espíritu Santo obrando en nosotros. Lo que sí es importantísimo, lo que dice al final, y oren por él, ¿qué dice ahí? En el nombre de Jesús. Por eso, si se han dado cuenta, siempre que oramos, terminamos una oración diciendo que, Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Porque no vengo yo en mi nombre, ay, Dios, te pido esto porque yo soy tu siervo y tienes que hacer. No, en el nombre de Jesús. Es por Cristo que tenemos acceso a Dios y a poder pedirle, y por eso le pedimos en el nombre del Señor. Lo dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. Fíjense, la palabra oración ahí tiene una variante, es eujomai, que significa orar efectivamente, ansiar, desear, anhelar, expresándolo como una petición a Dios. Fíjense, ¿qué es orar? Porque dice que llame a los ancianos y oren por él, pero dice que la oración debe ser expresando un genuino deseo. Si tú vienes a mí y yo oro, sí, Señor, sánalo. No, debe haber un deseo genuino, Señor, quiero que mi hermano sane, si es tu voluntad, pero habla de un deseo genuino porque el otro sane. No son oraciones mecánicas, ¿no? Luego te escriben, repite esta oración o di esta oración si estás enfermo. No, es una oración con inteligencia, con entendimiento. Señor, mi hermano tiene este problema de salud o de otra circunstancia y es mi anhelo, mi deseo que lo sanes, porque hay un deseo. No es una oración mecánica. Hace muchos años, alrededor de 30 años, empezábamos en el cristianismo y mi mamá nos llevaba a diferentes lugares donde sabía que había algo cristiano. Y en una de esas llegamos al Puyeca porque habían invitado a un predicador que parecía que tenía don de sanidad. ¿Y saben qué hacía? Le ponían una fila de gente y él pasaba, sánalo, y ya se caía, sánalo, sánalo, sánalo. ¿Habrá orado con entendimiento si ni siquiera sabía la enfermedad del que tenía enfrente? ¿Cómo voy a orar deseando que sane si ni siquiera les preguntaba su nombre, nada más sánalo? Y era sorprendente. Imagínense, nuevos cristianos y uno veía, ay, el poder, ¿no? Salía uno apantallado. Pero la palabra de Dios nos va dando entendimiento. Entonces, y la oración de fe, ¿cómo debe ser la oración? De fe. La palabra fe, pistis, habla de una plena confianza en Dios. Señor, yo oro confiando en que tú harás tu perfecta voluntad. Yo quiero que sane, es mi deseo, pero yo tengo plena confianza en lo que tú harás. Es una oración genuina de fe, porque dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Porque vean lo que dice el 15, la oración de fe salvará al enfermo. Y en el 14 veíamos, 5:14, que Pablo preguntaba, Santiago, ¿está alguno enfermo entre nosotros? A ver, pregunta, ¿por qué pudiera estar un cristiano enfermo? Básicamente, así de manera general, hay 3 causas de enfermedad. Una es el deterioro natural de este cuerpo. Segunda de Corintios 4:16, ya lo hemos estudiado. Pablo dice que nuestro hombre exterior se va ¿qué?
desgastando. En el griego significa se está pudriendo. O sea, este cuerpo, por más que lo cuides, que hay que cuidarlo, hay que alimentarnos bien, pero se está desgastando, se está pudriendo. Por más que oremos por una persona anciana, va a morir, su cuerpo va a colapsar en un momento dado. Otra razón es que Dios puede permitir una enfermedad para tratar con nosotros algo en nuestra vida. Y otra razón puede ser pecado, también puede haber una causa de pecado. ¿Cuál es la razón por la que alguien está enfermo? Es su deber examinarlo delante de Dios. Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Es algo que yo hice a causa de mi pecado, de no cuidarme? ¿Es algo que tú estás permitiendo? ¿Qué sé yo? Pero lo que sí dice Santiago 5:15, que la oración de fe salvará al enfermo. La palabra salvar es una palabra griega sozo, que significa librar, ejercer misericordia, sanar. Dios de alguna manera va a librar a ese enfermo, sea que lo sane o que no lo sane. Pero nosotros oramos con fe y dice que la oración de fe salvará al enfermo, y escuchen lo que dice inmediatamente, y el Señor, ¿qué dice ahí? Lo levantará. ¿Quién tiene el poder para levantarlo? El que ora, el superungido que dice, sánalo y el milagro. ¿Quién es el que levanta al enfermo? El Señor. No hay un superungido, ni alguien, no, es que se toca a los enfermos y sana. Si hay un milagro de sanidad, no radica ni en el pastor o el predicador, ni en ti, ni en mí, es el Señor. Porque hay gente que va buscando y está enfermo y vamos buscando, es que hay un predicador que sé que hace milagros. Ningún predicador hace milagros. El que levanta al enfermo es ¿quién? El Señor. La palabra levantar, egeiro, habla levantar de una enfermedad. Levantar incluso de la muerte significa también levantar de la ruina, enderezar. Cualquier circunstancia por la que esté así, el Señor es capaz de levantarlo, sea en su salud o en su vida espiritual. El que levanta al enfermo es el Señor. Nadie tenemos un poder especial, es Dios. Y por eso Él nos manda a orar con fe, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, dice ahí, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Existe la posibilidad que alguien esté enfermo por causa de pecado, ¿no? Si estamos en Cristo y Dios permite enfermedad por causa de pecado, pues es importante confesar nuestros pecados al Señor. Claro que hay enfermedades relacionadas con el pecado, pero no podemos generalizar. A veces hay cristianos que ven a otro cristiano enfermo, seguro pecó. Como la gente, los amigos de Job, a ver si en estos días estudiamos algo de Job, que decían, Job está así porque seguramente algo hizo. No siempre que veas a un hermano cristiano enfermo es porque se pecó, y no nos toca a nosotros juzgar. Pero dice ahí que si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. O sea, que es necesario que confiese su pecado. ¿Se acuerdan de un ciego de nacimiento que Jesucristo sanó? Dice Juan 9:3, porque le dijeron los apóstoles, a ver, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él o sus padres? Porque esa era la creencia, que si alguien tenía una enfermedad era por pecado. Y Cristo le dijo en Juan 9:3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad?, con creer que si hay un cristiano enfermo está en pecado, con juzgar. Si hubo otro, por ejemplo, que en Juan 5 estaba cerca de un pozo donde descendía un ángel, y el que entraba primero era sanado, pero como él era cojo no podía entrar, y Jesucristo lo sanó. Y miren lo que pasó después de que lo sanó. Juan 5:14. Después que le halló Jesús, ¿en dónde le halló?
¿En dónde la halló? En el templo. O sea, ¿a qué vamos al templo? A orar, a adorar a Dios. O sea, no lo halló ni en la disco, ni en el antro, ni de reventón. Lo halló en el templo y le hace una advertencia, fíjense, y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entendemos que esta persona estaba enfermo por pecado, él lo sana, lo perdona, pero le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces cada uno tiene que analizar en su vida, Señor, esto que estoy pasando es una prueba, es consecuencia de un acto pecaminoso que cometí, es consecuencia de la maldad que tú permitiste que alguien tocara mi vida, porque recuerden 1 Corintios 11:27, estos corintios que hasta la cena del Señor eran unos desordenados. Ya estaremos estudiando, ahorita vamos a entrar a 1 Corintios 10, la próxima semana, el martes, y cuando lleguemos al 11 vamos a explicar esto ampliamente. Pero fíjense lo que pasa en 1 Corintios 11:27, dice, de manera que el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indigno dice un comentario bíblico que es una actitud indiferente y ritualista con un corazón no arrepentido. O sea, cuando tú sirves a Dios, pero sigues en pecado, tomas a la ligera la obra del Señor, hay pecado sin confesar, puedes servir en la alabanza y estás en pecado, puedes ser un predicador y estás en pecado, eso es hacer algo para el Señor indignamente. Que sabiendo que estoy mal, me atrevo a servirle. Dice que el que bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta expresión significa habrá castigo por tu pecado. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que pide Pablo? Por tanto, ¿qué dice ahí? Pruébese cada uno, ¿qué dice? A sí mismo. No es para que, ese hermano seguro hizo esto y el otro. No. Pruébate a quién? A ti mismo. A ver, Señor, ¿cómo está mi vida delante de Dios? No quiero venir y servirte sabiendo que hay pecados sin confesar. No quiero servirte indignamente. Pruébate a ti mismo. Y en este caso dice, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, o sea en pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, si tú lo haces, Dios puede ejercer disciplina, Dios puede castigar tu pecado y mi pecado. No quiere decir que todo el que se enferma, ahorita lo vamos a ver, esté en pecado, pero si yo no tomo en serio la obra de Cristo, que he sido salvo, he sido perdonado, lo tomo a la ligera, puedo estar listo para un juicio de parte de Dios, un castigo de parte de Dios. Ahora vean el versículo 30, 1 Corintios 11:30. Por lo cual, porque había cristianos en Corinto que no discernían, que andaban en pecado, por lo cual hay muchos que enfermos. En Corinto había muchos enfermos por tomar a la ligera la obra de Cristo, por vivir en pecado. Dice, y ni siquiera eran pocos, hay que muchos enfermos. Creo que con la palabra enfermo no tenemos problema, es una persona que tiene una enfermedad física, pero también dice que había debilitados. ¿Saben qué significa debilitados? Atsenes en el griego, una persona que vive en constante depresión, que se siente débil, que no tiene ganas de hacer nada. La típica depresión, un cristiano deprimido o está apartado de Dios o está en pecado. Porque si estás en comunión con Dios, el cristiano, creo que el Sermón del Monte describe perfectamente a un discípulo de Cristo.
Varias veces Cristo dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados. Bienaventurados significa feliz, dichoso, supremamente bendecido. El cristiano es y debe ser conocido porque es feliz, bienaventurado, dichoso. Entonces, si hay un cristiano deprimido, débil, seguramente hay pecado en su vida o está apartado de Dios. Pero también dice ahí al final, y muchos duermen. ¿A qué se refiere con muchos duermen? Que muchos murieron a causa del pecado. Muchos, dice, y muchos duermen. O sea, murieron a causa de su pecado. Dios puede en su soberanía, si uno de sus hijos está en pecado, no lo confiesa, no se aparta, Dios puede tomar la decisión de decir, véngase para acá de una vez. Muchos han muerto por causa de su pecado. Entonces termina diciendo Pablo, si pues, nuevamente vean, nos examinásemos, ¿qué dice ahí? A nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos, estamos en el 31, a ver si lo tienes por ahí. Si pues nos examinásemos, y 32, mas siendo juzgados, somos, ¿qué dice ahí? Castigados por el Señor. ¿Dónde dice que Dios no castiga? Dice Hebreos 12:6, que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, pero, ojo aquí, dice, examínate a ti mismo, porque luego anda, no, el hermano tal tiene tal enfermedad, seguro anda de pecador. Mucho cuidado, examínate a ti mismo. Regreso a Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y dice el versículo 16, confesaos nuestras ofensas unos a otros. O sea, sí es posible que a lo mejor te acerques con un hermano maduro en Cristo, hermano, fíjese que he pecado, ya le pedí perdón a Dios, pero necesito que ores por mí. Estoy batallando con una tentación. Ora por mí. En lugar de aislarnos cuando estamos siendo tentados o en un proceso de pecado, acude a un cristiano maduro, al pastor, a alguien que sabes que va a orar por ti, que no te va a juzgar, sino va a orar por ti. Y es importante en ese sentido confesarnos nuestros pecados. No para perdonarnos entre nosotros, ¿no? Al que le confesamos para perdón es a Dios. Pero vean qué importante. Y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Y no solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Cuando Él nos perdona, hay salud en todo sentido en nuestro cuerpo. Nos sentimos en paz con Dios. Pero termina aquí, que es lo más importante o el punto central que quería tocar hoy. Dice al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice Santiago que debemos orar eficazmente, pero vean qué dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la palabra oración es una palabra griega deesis que significa orar, rogar, suplicar. Entonces, nuevamente, oramos, clamamos, suplicamos, no decretamos, no cancelamos, oramos, le pedimos a Dios. Luego dice la oración eficaz. Quiere decir que hay oraciones no eficaces. ¿Ya vieron cómo no es orar como yo quiera? Debe ser una oración eficaz. Es una palabra griega energeo que entre otras cosas significa correcta. La oración correcta. Significa también la oración eficiente, ferviente o fervorosa, pero tiene que ser una oración correcta. Un ejemplo quizá muy burdo,
pero viene conmigo una persona y me dice, pastor, ore por mí, pasado mañana me voy a ir a cruzar el río Bravo de mojado. ¿Podré yo orar? Ay, Señor, ahora que va, ¿sabían que en Estados Unidos eso es un crimen? Así usan la palabra, un crimen, un delito. Yo puedo orar, Señor, bendícelo para que viole las leyes norteamericanas. No, eso sería orar incorrectamente. Yo oraría, Señor, ilumínalo. Yo entiendo que puede haber una necesidad económica, entiendo que los que migran no se van porque quieren, pero un cristiano recurriría a Dios. Entonces tenemos que aprender a orar eficazmente, una súplica eficaz. Y dice que la oración del justo, o sea, no es la oración de cualquiera. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las religiones oran? Oran los musulmanes, oran los mormones, oran hasta los metafísicos, de pronto hablan de orar, pero no en el concepto nosotros de suplicar. Pero aquí dice que es la oración eficaz ¿de quién? Del justo. ¿Quién es el justo? La palabra dikaios habla del que ha sido declarado santo e inocente delante de Dios, un nacido de nuevo. Porque otro tipo de oraciones Dios no las oye. Juan 9:31 dice, y sabemos, que no te quede duda, que Dios, ¿qué dice ahí? No oye a los pecadores. A veces nos creemos muy buenos, ¿verdad? Porque tenemos un corazón generoso y viene la vecina, el vecino inconverso y le decimos, ora por tus hijos, ora por tu esposo. En términos prácticos lo estamos engañando. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores. Más bien compartámosle el evangelio para que si arrepentida cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pueda suceder lo que dice al final. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces regreso a Santiago 5:16, que dice, la oración eficaz del justo, de un cristiano, y también deberíamos interpretarlo del que está sin pecado. O sea, si yo vengo en pecado a orar, lo primero que debería hacer es pedirle perdón a Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, ¿cuál es la oración que puede mucho? La oración correcta, eficaz, eficiente del justo. La palabra puede es una palabra griega dunamis, de ahí es su raíz. Significa es poderosa, porque el que va a obrar es Dios. Estrictamente la oración no es poderosa. Poderoso es Dios que contesta la oración. ¿Me explico? O sea, en términos estrictos no hay una oración poderosa, hay oraciones eficaces y permiten que Dios obre poderosamente. Entonces, ¿se acuerdan cuando llegó por primera vez la secta de Pare de Sufrir? Se reunían en auditorios y ponían oración fuerte al Espíritu Santo. Y entonces la gente decía, vamos que ahí hacen oración fuerte, ¿no? Entonces, no, la oración eficaz del justo es la que permite que Dios obre con poder. Amén. Y entonces inmediatamente, fíjense, cita Santiago a Elías. Fíjense lo que dice Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas. Elías, el profeta de Dios, tenía pasiones como las que tienes tú. Y a las nuestras, dice. Pero fíjense lo que hizo Elías. ¿Y qué dice ahí? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiero que nos centremos ahí en el 17. Elías era un hombre como tú y como yo. Bíblicamente no hay superhombres. Lo que bíblicamente hay es un Dios poderoso que usa a hombres ordinarios como nosotros, mujeres ordinarias.
Es lo que dice Santiago. A ver, Elías era como tú o como yo, Lucas, ¿no? Decía el Chavo del 8. Elías era como tú, como yo, porque a veces tenemos, no, es que ese predicador es especial, por eso Dios lo usa. No, no es especial. Es un hombre que Dios en su gracia y soberanía lo usa. ¿Se acuerdan? Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay superhombres, no hay superungidos, no hay hombres especiales, hay hombres obedientes a Dios, a los que Dios usa con poder. Pero aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las que tienes tú y yo. Ahora, una cosa es estar sujeto a pasiones y otra es caer en esas pasiones. O sea, todos los días somos tentados por los medios, la televisión, el trabajo, etcétera, etcétera, porque vivimos en este mundo y hay pasiones que corren en nuestros miembros, pero una cosa es que seamos tentados y otra cosa caer, ¿no? Pero en términos prácticos, lo que dice Santiago 5:17, que Elías era como tú o como yo, amén, porque no hay superhombres, ¿no? En Hebreos 11, algunas Biblias titulan héroes de la fe, pero ninguno era especial. Cuando Dios manda a Moisés, a ver, quiero que le digas a Faraón que suelte a mi pueblo, ¿y qué le voy a decir? Soy tartamudo, le dice, o sea, pero le dice, ve porque yo te envío. El ser humano, el cristiano que se deja usar por Dios, Dios puede usarlo por su poder, amén. Bueno, dice que Elías era como tú y como yo, pero que oró, y la palabra oró ya la conocemos, prosejomai, clamó, rogó, suplicó, oró fervientemente, intensamente. ¿Cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. 3 años y 6 meses por la oración de un hombre. Oró y no llovió. Y luego dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pregunta, ¿se le habrá ocurrido a Elías un día, ay, voy a orar para que no llueva? Se me ocurre en 3 años y medio. ¿Será que se le ocurrió? Era un hombre que, a ver, para que vean que soy poderoso, lluvia para por 3 años. Se le ocurrió. ¿Cuál fue el motivo por el que Elías un día ora y no llueve por 3 años y medio en la tierra y después ora y llueve? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a 1 Reyes 16:29 rápidamente para ver el origen de por qué llovió. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron. Era un pillo, pues, un malvado. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Dios decide traer sequía a esta tierra. Y decide usar ¿a quién? A Elías. 1 Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab, Dios lo envía, a ver, vas a ir con Acab. Y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, habla de un hombre que vivía en la presencia de Dios, en oración. Vive Jehová, Rey de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A ver, está diciendo Elías, es que voy a declarar que no llueva y mi palabra es poderosa. No, la palabra aquí que se utiliza para palabra es una palabra hebrea, dabar, que significa petición. Es como le dijera, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, sino por mi petición. Porque yo le voy a orar a Dios, porque Dios fue el que decidió que no lloviera. Y lo vemos en Santiago 5:17.
Elías oró. Acá dice por mi palabra, pero Santiago nos dice que Elías oró. Entonces regreso al 17. Entonces, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así sucedió, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, ¿se le ocurrió a Acab? No, fue un juicio de Dios para ese pueblo por la maldad de su rey. Y Elías fue un instrumento y Dios le dijo, vas a orar. Y Elías oró y no llovió, pero ¿de quién fue el propósito de que no lloviera? De Dios. Capítulo 18. Nuevamente, ya que pasaron los tiempos, dice, pasados muchos días, dice ahí, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, 3 años y medio de que no había llovido. Ve, muéstrate a Acab, y vean lo que dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién iba a hacer llover? Dios. Y en Santiago dice que Elías oró, en Santiago 5:18, y llovió. Pero ¿quién es el que hizo llover? O sea, lo que quiero establecer y que nos queda claro es que Dios usa hombres semejantes a nosotros, que podemos orar, y si está en la voluntad de Dios y Dios quiere que por mi oración pare de llover, va a parar de llover, pero no lo puedo agarrar como, como Elías oró que no lloviera, ahorita vamos a orar y que no llueva en toda la semana, y vamos a orar y porque creemos y Elías pudo. No, tiene que estar dentro de los planes de Dios. Si volvió a llover, ahí dice, es porque Jehová dijo, yo haré llover sobre la tierra. Y efectivamente, versículo 36, escuchen, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que, escuchen, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué oró para que no lloviera? Por mandato de Dios. ¿Por qué después oró para que sí lloviera? Por mandato de Dios. Entonces quiero que vean que ninguna parte de la Biblia dice que declare que hay poder en mi palabra. Si Elías oró y no llovió, es porque era un mandato de Dios. Si yo oro por alguien y sana, no es que hubo poder en mí, es que era la voluntad de Dios. Amén. Pero no tenemos que venir y declarar y decretar y aquí voy a estar. Y la oración no es un capricho que Dios contesta. O sea, no se le ocurrió a Elías, ay, pues mira, que no llueva. Los discípulos creían que así era. ¿Sabían? Fíjense, un día, ahí en Lucas 9:53, los samaritanos no los dejaron entrar ni a Cristo ni a sus discípulos. Dice el 53, mas no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces los discípulos se enojaron. ¿Cómo que no nos reciben? Somos los discípulos del Señor. Versículo 54. Viendo esto, los discípulos de Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Eso hizo Elías? Nada más porque se le ocurrió. O sea, ellos, ¿por qué querían hacer esto? Por venganza. A ver, Señor, no nos dejan pasar, vamos a hacer como Elías. Lo que hizo Elías fue por mandato de Dios. ¿Qué les dijo Cristo? Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué no saben que están pidiendo mal? ¿Qué no saben? O sea, el cristiano no ora por venganza. ¿Se imaginan? Señor, mi vecino me hace mal, que lo corran de su trabajo. No sería una oración eficaz del justo. Elías no oró para que se dejara de llover porque se estaba vengando de Acab. Oró porque era el plan de Dios para traer juicio por el pecado de Acab y de su pueblo. Pero no podemos usar la oración como manita de puerco y Dios me va a conceder, mucho menos decretar. Entonces termino. Santiago 5, 17, 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas,
oró fervientemente para que no lloviese, pero ¿de quién era el plan que no lloviera? De Dios. Y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto, porque ¿de quién era el plan que ahora sí lloviera? De Dios. Entonces, Elías ni declaró, ni decretó, ni cuando dijo solo por mi palabra estaba insinuando que en él había un poder, simplemente él obedecía la voz de Dios. Entonces, debemos cuidar, con eso termino, nuestras oraciones deben ser eficaces. Leíamos Romanos 8:16 el otro día, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Entonces necesitamos aprender a orar eficazmente. Y si no sabes cuál es la voluntad de Dios, yo cuando oro, sánalo. Un día me dijo un pastor, porque estaba yo orando por alguien: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Y después me llamó aparte el pastor y me dijo: ¿cómo que si es su voluntad? Dios quiere sanarlo, nunca digas eso, tienes que orar, sánalo en el nombre de Jesús. Le dije: pero no, yo no veo en la Biblia eso, yo tengo que orar, Señor, si es tu voluntad. Y si es su voluntad, Él lo va a hacer, y si no es su voluntad, no lo va a hacer. Yo no tengo poder para sanar a nadie, nadie tenemos ese poder. Lo que tenemos es la enseñanza de que debemos orar y clamar en el nombre de Jesús, jamás declarar ni decretar. Ahora, ¿qué pasa si te encuentras a un hermano, o a lo mejor eres tú, que pues andas con todas esas doctrinas y lo confieso y lo recibo y declaro que es mío y tomo las promesas y declaro, etcétera? ¿Qué debemos hacer cuando conoces un cristiano que anda en esas doctrinas heréticas? ¿Dejarle de hablar porque ya no me junto con los herejes? Ahí mismo Santiago dice en el versículo 19, fíjense: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué debemos tratar de hacer con la palabra? Hacerlo volver. Mira, hermano, eso que estás haciendo de declarar no es bíblico. Mira, la Biblia dice que oremos. Mira, la Biblia dice que clamemos. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿conoces a alguien con una doctrina herética? Mientras te permita dialogar y todo, muéstrale con la Biblia que está en pecado, o que está apartado, o que está mal. Y dice aquí que es una labor, dice: si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hay cristianos o gente de esas doctrinas que son pero cerrados, pues yo voy a seguir cancelando en el nombre de Jesús, y tú no me, pero mira, bueno, ya, ahora sí, que para qué le damos perlas a los puercos. Amén, entendiendo esa expresión como, pues ya llega un momento que el Señor te dice: ya no desperdicies ahí tu tiempo, mejor vete a otro lado a compartir. Pero tengamos ese interés, que muchos de los que conocemos estén apartados de la verdad, no es motivo para dejarles de hablar, al contrario, tratar con la palabra de Dios de hacerlos volver. Amén. Vamos a dejarle aquí, vamos a continuar en la siguiente con un tema relacionado, pero ya no este tema, y pues reflexionemos en lo que hemos visto en esta mañana. Yo les invito a que cierren sus ojos y meditemos. ¿Será que realmente estamos orando eficazmente? ¿No será que muchas veces oramos, como dice Santiago, solo para gastar en nuestros deleites? Recuerden que es la oración del justo la que puede mucho. Es la oración eficaz, correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos venir a la palabra para aprender a orar eficazmente. Ya hemos dejado claro que nada de cancelo, declaro, confieso, decreto y recibo, pero necesitamos aprender a orar y reconocer que Dios hará conforme su perfecta voluntad. Yo sé que quizás alguien tiene un enfermo
o tu persona tienes un problema de salud, económico, ora a Dios. Y también examinémonos a nosotros mismos. ¿Será que esto que paso es una prueba? ¿Será que esto que estoy pasando es una disciplina? ¿Será que es la consecuencia de mi pecado? Es decir, si hiciste algo malo, arrepiéntete y restituye el daño. Si debes, paga. Si robaste, devuelve. Pongámonos a cuentas con Dios para que sea una oración eficaz del justo, del que camina en la santidad. Entonces, podemos orar a Dios, podemos clamar, y yo sé que hará su voluntad, y la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición tenemos de poder orar, hablar contigo, traer peticiones, sabiendo que tú harás tu perfecta voluntad. Hemos visto cómo Elías, un hombre como cualquiera de nosotros, oró y no llovió por 3 años y medio. Y también dice tu palabra que oró y después volvió la lluvia. Fue un hombre que tuvo una oración eficaz delante de ti y por eso obraste, Señor. Oro que cada uno de nosotros vengamos a tu palabra y cada vez nuestras oraciones sean más eficaces, correctas y menos, cada vez menos en gastar para nuestros deleites. Gracias por este recurso maravilloso. Y quiero orar, Padre Celestial, por aquellos hermanos que se han apartado de la verdad. Usa nuestras vidas para que con tu palabra los corrijamos de su error, para que vuelvan al camino. Señor, tenemos esa responsabilidad, que tú hayas alumbrado nuestro entendimiento, pues para mostrarles a otros cuando están en un error. Así es que pedimos que uses nuestras vidas con humildad, con tu palabra, para traerlos a tu camino de vuelta. Gracias pues por tu palabra y por este tiempo que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén.